Vale, nos vamos a sentar encima de un taco, de un cojín, ¿vale? Entonces, aquí ahora a la hora de sentarse es importante que lleguemos a sentir los isquiones, ¿vale? Los isquiones, que son los huesecitos que tenemos aquí abajo en las nalgas. Entonces, lo que puedo hacer, normalmente esto lo explico siempre en clase al principio, que sacamos las nalgas hacia atrás y voy a notar los isquiones. Ahora, visualizar los isquiones, como imaginaros que tengo la pelvis, ¿no? Que es como si fuese un cuenco, una vasija. Entonces, los isquiones sería como unas patitas que habéis visto que algunas ollas que se ponen en el fuego directamente tienen una especie de patitas. Pues esto sería igual. Entonces, lo que vamos a buscar para una buena colocación de nuestra columna es que haya un poquito más de peso en la parte de delante de los isquiones. Entonces, yo puedo colocar las manos en la cresta ilíaca, que son los huesecitos que tengo aquí, y entonces puedo ir moviendo la cadera hacia adelante y hacia atrás. Entonces voy a darle un poquito más de peso a la parte de delante de los isquiones para que así se mantenga la curvatura lumbar. Es importante mantener la curvatura lumbar porque si yo borro esa curvatura, que es pues la más baja, bueno, está la del sacro, pero bueno, la que nos interesa es la de la lumbar, porque si yo borro esa curvatura lumbar, se va a modificar las otras curvas. Entonces, podéis hacer la prueba, poner una mano en la zona lumbar y otra mano en los omóplatos. Entonces, borrar la curvatura lumbar y vais a ver que se acentúa la de arriba. Entonces, no es tener una curvatura lumbar excesiva, que bueno, que si la queréis poner, si os vais a bailar salsa y ponéis ahí un poquito de sabrosura, pues está bien, pero un rato, porque luego molesta. Entonces, yo busco que haya un poquito más de peso en la parte de delante de los isquiones para que mi columna se mantenga con sus 4 curvas que son necesarias, porque tenemos las 4 curvas que nos ayudan a amortiguar, es como si fuese un muelle de la columna para sostener todo el peso que tenemos de brazos, de la caja torácica, de los órganos, ¿vale? Entonces hay que mantener esa curva, esas 4 curvas. Entonces, yo mantengo un poquito la curvatura lumbar, por eso tengo un poquito más de peso delante, tengo que activar el abdomen, pero no es una activación de no puedo respirar, sino que meto un poquito el ombligo hacia adentro, como cuando nos ponemos un pantalón que queda un pelín ajustado, pero insistimos porque nos queda muy bien, pues eso. Luego, sí que tengo más hacia adelante los isquiones, pero no tengo que dejar que mi pecho venga hacia adelante, sino que yo dejo mis hombros justo encima de mis caderas para mantener la elongación y que mi cabeza esté justo encima de la columna. Es lo que os comentaba al principio de ahora, que si yo llevo hacia adelante la cabeza cuando estoy escribiendo, cuando estoy con el móvil, cuando estoy aparcando, la cabeza normalmente pesa unos 5 kilos, depende del caso, hay a veces que mucho más, hay a veces que mucho menos. Entonces, si yo tengo hacia adelante la cabeza, en antepulsión que se dice, toda la musculatura que tengo por aquí, los esternocleideos, los escalenos, tiene que hacer el doble de trabajo para sostener la cabeza y traerla hacia delante. Por eso muchas veces nos duele esta parte, esto, que se nos acentúa el bruxismo, se nos acentúa porque tengo todo esto en tensión. Entonces, hay que intentar mantener siempre la línea del cuerpo, el eje, que se dicen las líneas perfectas, el eje del tope de la cabeza con el sacro, los hombros. Entonces, yo busco esta posición. Sé que hay en prácticas de yoga que dicen de recoger la barbilla, el mentón hacia adentro, pero si yo recojo el mentón, estoy borrando las cervicales. Entonces pasa lo mismo que cuando borramos la curvatura lumbar, que si yo borro la curvatura cervical, estoy acentuando otras curvas de la columna. Y las curvaturas de la columna
tienen que existir para, como os he dicho antes, la función de la columna de hacer de muelle. Y luego, como tienen su curvatura natural, si yo borro esa curvatura y la intento mover hacia el otro lado, lo que va a provocar es que haya más fricción entre las vértebras y más aplastamiento de los discos. Entonces ahí se desarrolla pues problemas de hernias, protusiones. Entonces en todo momento vais a tirar del tope de la cabeza hacia arriba para darle más espacio y mantener en la línea vuestra columna. Y esto, la forma en que nos sentamos, no solamente es una clase de yoga, sino que cuando nos sentamos en el trabajo, que tenéis sillas mejores que estas, que serían ergonómicas, sino hablar con vuestro servicio de prevención, entonces sí que nos tendríamos que sentar manteniendo esa posición, llevando bien atrás las caderas. Deberíais tener aquí espacio, que normalmente en los trabajos hay mejores sillas. Bueno, ahora pasa que mucha gente sigue trabajando en sus casas y hay a veces que no son tan buenas esas sillas para trabajar. Entonces sí que aquí tenemos que mantener el sacro bien hacia atrás. Esta parte de los omóplatos tiene que estar apoyada porque si no vamos a estar en tensión, y también nos aseguramos que haya una apertura de pecho y trabajamos aquí. Los antebrazos tienen que estar apoyados y en la zona de las lumbares, si hay huecos, si la silla no coge la forma de las lumbares, ahí se debería colocar un cojín para que esa zona estuviese sostenida y protegida. Aquí buscamos también que haya un poquito más de peso en la parte de delante de los isquiones y sosteniendo con una activación tampoco muy fuerte del abdomen. Entonces aquí nos sentaríamos tanto si estamos trabajando o en el coche.